Sentido y sensibilidad, de Jane Austen, narrado por Señorita Balzán. Capítulo 3. La señora Dashwood permaneció en Norland durante varios meses, y ello no porque no deseara salir de allí, una vez que los lugares que tan bien conocía dejaron de despertarle la violenta emoción que durante un tiempo le habían producido, pues cuando su ánimo comenzó a revivir y su mente pudo dedicarse a algo más que agudizar su dolor mediante recuerdos tristes, se llenó de impaciencia por partir e infatigablemente se dedicó a averiguar por alguna residencia adecuada en las vecindades de Norland, ya que le era imposible irse lejos de ese tan amado lugar. Pero no le llegaba noticia alguna de lugares que a la vez satisfacieran sus nociones de comodidad y bienestar y se adecuaran a la prudencia de su hija mayor, que con sumo sensato juicio rechazó varias casas que su madre había aprobado, considerándolas demasiado grandes para sus ingresos. La señora Dashwood había sido informada por su esposo respecto de la solemne promesa hecha por su hijo en favor de ella y sus hijas, la cual había llenado de consuelo sus últimos pensamientos en la tierra. Ella no dudaba de la sinceridad de este compromiso más de lo que el difunto había dudado, y sentía al respecto gran satisfacción, sobre todo pensando en el bienestar de sus hijas. Por su parte, estaba convencida de que mucho menos de 7,000 libras como capital le permitirían vivir en la abundancia. También se regocijaba por el hermano de sus hijas, por la bondad de ese hermano, y se reprochaba no haber hecho justicia a sus méritos antes, al creerlo incapaz de generosidad. Su atento comportamiento hacia ella y sus hermanas la convencieron de que su bienestar era caro a sus ojos y durante largo tiempo confirmó firmemente en la generosidad de sus intenciones. El desdén que muy al comienzo de su relación había sentido por su nuera aumentó considerablemente al conocer mejor su carácter tras ese medio año de vivir con ella y su familia, y quizá, a pesar de todas las muestras de cortesía y afecto maternal que ella le había demostrado, las dos damas habrían encontrado imposible vivir juntas durante tanto tiempo, de no haber ocurrido una circunstancia particular que hizo más aceptable, en opinión de la señora Dashwood, la permanencia de sus hijas en Norland. Esta circunstancia fue un creciente afecto entre su hija mayor y el hermano de la señora de John Dashwood, un joven caballeroso y agradable que les fue presentado poco después de la llegada de su hermana a Norland y que desde entonces había pasado gran parte del tiempo allí. Algunas madres podrían haber alentado esa intimidad guiadas por el interés, dado que Edward Ferrars era el hijo mayor de un hombre que había muerto muy rico, y otras la habrían reprimido por motivos de prudencia, ya que, excepto por su summa valadi, la totalidad de su fortuna dependía de la voluntad de su madre. Pero ninguna de esas consideraciones pesó en la señora Dashwood. Le bastaba que él pareciera afable, que amara a su hija y que esa simpatía fuera recíproca. Era contrario a todas sus creencias el que la diferencia de fortuna debiera mantener separada a una pareja atraída por la semejanza de sus naturalezas, y que los méritos de Elinor no fueran reconocidos por quienes la conocían, le parecía inconcebible. No fueron dones especiales en su apariencia o trato los que hicieron merecedor a Edward Ferrars de la buena opinión de la señora Dashwood y sus hijas. No era bien parecido, y solo en la intimidad llegaba a mostrar cuán agradable podía ser su trato. Era demasiado inseguro para hacerse justicia a sí mismo. Pero cuando vencía su natural timidez, su comportamiento revelaba un corazón franco y afectuoso. Era de buen entendimiento y la educación le había dado una mayor solidez en ese aspecto, pero ni sus habilidades ni su inclinación lo dotaban para satisfacer los deseos de su madre y hermana, que anhelaban verlo distinguido como apenas sabían cómo qué. Querían que de una manera u otra ocupara un lugar importante en el mundo. Su madre deseaba interesarlo en política, hacerlo llegar al parlamento o verlo conectado con alguno de los grandes hombres del momento. La señora de John Dashwood deseaba lo mismo. Entretanto, hasta poder alcanzar alguna de esas bendiciones superiores, habría satisfecho la ambición de ambas verlo conducir un birlocho. Pero Edward no tenía inclinación alguna ni hacia los grandes hombres ni hacia los birlochos. Todos sus deseos se centraban en la comodidad doméstica y en la tranquilidad de la vida privada. Por fortuna, tenía un hermano menor que era más prometedor.
Edward llevaba varias semanas en la casa antes de que la señora Dashwood se fijara en él, ya que en esa época el estado de aflicción en que se encontraba la hacía por completo indiferente a todo lo que la rodeaba. Únicamente vio que era callado y discreto, y le agradó por ello. No perturbaba con conversaciones inoportunas la desdicha que llenaban todos sus pensamientos. Lo que primero la llevó a observarlo con mayor detención, y a que le gustara aún más, fue una reflexión que dio en hacer Elinor un día respecto de cuán diferente era de su hermana. La alusión a ese contraste lo situó muy decididamente en el favor de la madre. «Con eso basta», dijo. «Basta con decir que no es como Fanny. Implica que en él se puede encontrar todo lo que hay de amable. Ya lo amo». «Creo que llegará a gustarle», dijo Elinor, «cuando lo conozca más». «¿Gustarme?», replicó la madre con una sonrisa. «No puedo abrigar ningún sentimiento de aprobación inferior al amor». «Podría estimarlo». «No he llegado a saber aún lo que es separar la estimación del amor». La señora Dashwood se afanó ahora en conocerlo más. Con sus modales afectuosos, rápidamente venció la reserva del joven. Muy pronto advirtió cuán grandes eran sus méritos. El estar persuadida de su interés por Elinor quizá la hizo más perspicaz, pero realmente se sentía segura de su valer, e incluso las sosegadas maneras de Edward, que atentaban contra las más arraigadas ideas de la señora Dashwood respecto de lo que debiera ser el trato de un joven, dejaron de parecerle insípidas cuando advirtió que era de corazón cálido y temperamento afectuoso. Ante el primer signo de amor que percibió en su comportamiento hacia Elinor, dio por cierta la existencia de un vínculo serio entre ellos, y se entregó a considerar su matrimonio como algo que pronto se haría realidad. «En unos pocos meses más, mi querida Marianne», le dijo, «con toda seguridad, Elinor se habrá establecido para siempre. Para nosotros será una pérdida, pero ella será feliz». «Ay, mamá, ¿qué haremos sin ella?» «Mi amor, apenas será una separación. Viviremos a unas pocas millas de distancia y nos veremos todos los días de la vida. Tú ganarás un hermano de verdad, cariñoso. Tengo la mejor opinión del mundo sobre los sentimientos de Edward, pero te noto seria, Marianne. ¿Desapruebas la elección de tu hermana?» «Quizá», dijo Marianne, «me sorprenda algo. Edward es muy amable y siento gran ternura por él. Pero aún así, no es la clase de joven. Hay algo que falta. No sobresale por su apariencia. Carece por completo de esa gracia que yo habría esperado en el hombre al cual mi hermana se sintiera seriamente atraída. En sus ojos no se advierte todo ese espíritu, ese fuego que anuncian a la vez virtud e inteligencia. Y además de esto, temo, mamá, que carece de verdadero gusto. Aparentemente la música apenas le interesa. Y aunque admira mucho los dibujos de Elinor, no es la admiración de alguien que pueda entender su valor. Es evidente, a pesar de su asidua atención cuando ella dibuja, que de hecho no sabe nada en esta materia. Admira como un enamorado, no como un entendido. Para sentirme satisfecha, esos rasgos deben ir unidos. No podría ser feliz con un hombre cuyo gusto no coincidiera punto por punto con el mío. Él debe penetrar todos mis sentimientos. A ambos nos deben encantar los mismos libros, la misma música. Ay, mamá, ¡qué falta de fuego! ¡Qué mansa fue la actitud de Edward cuando nos leyó anoche! Lo sentí terriblemente por mi hermana, y sin embargo, ella lo sobrellevó con tanta compostura que apenas pareció notarlo. A duras penas pude permanecer sentada, escuchar esos hermosos versos que a menudo me han hecho casi perder el sentido, pronunciados con tan impenetrable calma, tan atroz indiferencia. En verdad le habrían hecho mucho mayor justicia a una prosa sencilla y elegante. Lo pensé en ese momento, pero tenías que pasarle a Cowper. No, mamá, si ni Cowper es capaz de animarlo, pero debemos admitir que hay diferencias de gusto. En Elinor no se da mi manera de sentir, así que puede pasar esas cosas por alto y ser feliz con él. Pero si yo lo amara, me habría destrozado el corazón escucharlo leer con tan poca sensibilidad. Mamá, mientras más conozco el mundo, más convencida estoy de que jamás encontraré un hombre al que realmente pueda amar. ¿Es tanto lo que pido? Debe tener todas las virtudes de Edward, y su apariencia y modales deben adornar su bondad con todas las gracias posibles. Recuerda, mi amor, que aún no tienes 17 años. Es todavía demasiado temprano en la vida para que desesperes de lograr tal felicidad.
¿Por qué debía ser menos afortunada que tu madre? Que en tan solo una circunstancia, Marian mía, tu destino sea diferente al de ella.